Bien, ahora sí, vamos a dar inicio a la reunión. Bienvenidos a Fanus Digital. Esta es una nueva modalidad de actualizaciones sobre temas de interés para los integrantes de la cadena de alimentos y del sector de la salud y nutrición humana. Estas contribuciones y transferencias de conocimientos entre la producción primaria y la industrialización de los alimentos con la salud humana permite lograr mejoras en la calidad de vida de la población. Y este es el objetivo prioritario de FANUS. Este quehacer online se realiza a través del aula virtual de la Bolsa de Cereales. Y antes de presentar a la disertante, quiero decirles que dado que todas las conferencias se editan, no se podrán realizar preguntas a través del Zoom, pero sí luego a través del contacto que dejará el expositor. Se agradece silenciar micrófonos y apagar la cámara para evitar ruido ambiental, interferencias en el sonido y optimizar el ancho de banda. Ahora sí, presentamos a la licenciada Adriana Gabriela Bux, que disertará sobre producciones no tradicionales, introducción al reino fungi, hongos. Es licenciada en nutrición, magíster en gerontología clínica, profesora de nutrición básica y planificación en salud de la Fundación Héctor Alejandro Barceló, directora de contenidos en proyectos finales de la licenciatura en nutrición, modalidad presencial y a distancia de la Fundación Barceló, y muy respetada y querida integrante de nuestro Consejo Directivo de FANUS. Un gusto, Adriana, te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación, Anita. Quiero agradecer a FANUS, en especial a todos los miembros de la comisión directiva, por las sugerencias que me brindaron, a la doctora Pilar García y a la magíster Ángela Zuleta por la bibliografía que me brindaron. Bueno, en la estructura de esta presentación, la clasificación de los hongos, la producción, el consumo, los aspectos nutricionales, en especial las sustancias bioactivas que tienen los hongos, los beneficios ambientales y qué aplicaciones tenemos de los hongos en la industria de alimentos. ¿Qué caracteriza a los hongos? ¿Qué particulares tienen? Bueno, están en un reino de los, es el quinto reino, no tienen clorofila, entonces no pueden producir la fotosíntesis y viven gracias a su capacidad de degradar sustancias orgánicas. Así tenemos las tan conocidas levaduras, que se dividen y se reproducen gracias al azúcar, por ejemplo, que aprovechan de las frutas, y liberan alcohol cuando crecen en medios anaerobios, o cuando leva las masas en los panes a partir de los nutrientes que obtienen de las harinas. Otra característica de los hongos es que las paredes celulares están hechas de quitina, igual que el esqueleto externo de los insectos, y no de celulosa como es el caso de los vegetales. Y además, la sustancia de reserva de sus células es el glucógeno y no el almidón como en las plantas. Clasificación en familias del reino fungi. Bueno, encontré varias clasificaciones porque continuamente se está investigando la taxonomía de los hongos. Entre los hongos superiores
encontramos a la familia de los Ascomycota, y los más conocidos está el género Tuber, como son las trufas, las morillas dentro del género Morchella, y la levadura tan conocida como Saccharomyces cerevisiae. Y dentro de la familia de los Basidiomycota, incluye a la mayoría de los hongos comestibles, como pueden ser los champiñones, portobelos y otros hongos tan conocidos. ¿Cómo es la clasificación según el Código Alimentario Argentino? Recién en el año 2012, el Código Alimentario Argentino nombra correctamente dentro del reino fungi a los hongos, porque antes estaba dentro de las plantas. Y lo podemos clasificar en hongos silvestres comestibles, aquellos colectados en la naturaleza y que crecen espontáneamente, donde se destacan el Suilius, u hongo de pino, y la Morchella, o la morillas, u hongo de ciprés. Los hongos comestibles de cultivo son aquellos que se obtienen mediante prácticas de producción, sembrando el micelio en sustratos específicos, que tienen que estar pasteurizados o esterilizados, y dentro de estos géneros encontramos los champiñones, dentro del género Agaricus, la Lentinula edodes, conocida con el nombre de shiitake, el género Pleurotus, los conocidos hongos ostras o gírgolas. Después tenemos el maitake, que es un hongo con muchas propiedades medicinales, dentro del género Grífola, y otros hongos que también están enumerados en el artículo 1249 del Código Alimentario Argentino. Según el contenido acuoso, se van a clasificar en hongos frescos, los que son de cosecha reciente y consumo inmediato, en las condiciones para su expendio, y los hongos secos, que se obtienen por deshidratación adecuada o por liofilización, reservándose el nombre. Si son desecados, cuando se los obtienen por exposición al aire o al sol. Y son deshidratados cuando se los obtienen eliminando el agua por una corriente de aire caliente o estufas apropiadas. Aparte tenemos los hongos liofilizados, aquellos que han sido congelados con eliminación del hielo por sublimación. El baúl está abierto. ¿Qué pasa con el cultivo de hongos? Bueno, los hongos fueron un alimento para reyes en el Egipto antiguo. Se sabe que desde el año 600 se cultiva los hongos oreja de ratón. En el oriente son muy apreciados el shiitake, que se cultiva desde el año 1000, los champiñones o hongos de París a partir del año 1600, y se habla que fue el jardinero del rey Luis XIV el que primero empezó a cultivar en los jardines del palacio los champiñones. Y las gírgolas a partir del año 1900. Los hongos predominan su cultivo y su consumo en China, en Japón, en Corea, en todo el Oriente, donde son muy apreciados por sus propiedades medicinales, su agradable sabor, o sea, poseen lo que se llama el quinto sabor, el umami, que significa sabroso, y también por su aporte nutricional. Pero el aporte sistemático de los hongos tiene tan solo 250 años. Y ahí en la bibliografía hay algunos que hablan que las especies serían aproximadamente 1,5 millones en todo el planeta, mientras que otros hablan hasta de 2,5 millones de especies diferentes en el planeta. Y se estima que solamente se conocen un 3 o un 4% de todas estas especies. Otra clasificación de los hongos habla de las diferencias entre las especies que son comestibles y las que son venenosas. Todos los años aparecen casos de alguien que fallece lamentablemente por comer hongos silvestres. Esta recolección de hongos tiene que ser por expertos y bueno, pueden llegar a ser muy peligrosos y por más que se cocinen a veces, también pueden ser mortales.
Aunque sigue recolectándose en forma silvestre, actualmente los hongos se obtienen mayoritariamente a través de técnicas de cultivo que se aplican a un número de especies muy reducido. Bueno, en los mercados comerciales, las especies más requeridas son los champiñones, hongos de París, su nombre científico es Agaricus bisporus, son los más cultivados y conocidos en Occidente y se cosechan en otoño. Esto es muy importante como nutricionistas saber cuál es la época de recolección, porque siempre los alimentos tienen todas sus propiedades, conservan cuando son los productos de estación. También dentro del género Agaricus están los portobelos, que se diferencian de los champiñones por su tamaño mayor. Dentro del género Lentinula edodes están los shiitakes, tan conocidos y cultivados en el oriente por sus propiedades nutricionales y medicinales. Y dentro de los Pleurotus SCP están las gírgolas, u hongos ostras, también conocidos. Según FAO, los principales exportadores son China, los Países Bajos y Polonia. Y los principales importadores, Reino Unido, Alemania y Rusia. ¿Qué pasa con el cultivo y la producción de hongos en nuestro país? Bueno, en 1941 en Argentina empieza el cultivo de los champiñones. En el año 1945 Argentina llega a ser el principal, el primer país exportador de champiñones. En 1970 se hacen ensayos para producir shiitake y se van a instalar nuevos productores provenientes de China. En la década del 80, la producción de hongos fue abordada por las instituciones universitarias, empiezan a organizarse cursos, se instrumentan servicios de asesoramiento que continúan hasta el día de hoy. En la misma década del 80 se inicia el cultivo de las gírgolas sobre troncos en las provincias de Neuquén y de Río Negro. En 1985 se alcanzan las 700 toneladas y de allí en adelante se va a incrementar la producción de estos hongos gírgolas. En el año 2000 se alcanzan las 1.500 toneladas. El champiñón es el hongo mayormente industrializado en forma de conserva y principalmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Después viene la crisis del 2001, muchos establecimientos, sobre todo pequeñas granjas, cierran y nacen grandes establecimientos, sobre todo para el cultivo y la producción de champiñones. En el 2004-2005 comenzó una lenta recuperación del mercado interno y, como siempre, si aumenta la oferta, disminuyen los precios para su consumo. Y esto hace que se favorezca el consumo para el público. Bueno, en los últimos años la producción de gírgolas se encuentra en crecimiento. En las provincias patagónicas la producción se realiza sobre troncos de álamo, especie que es muy accesible en esa región, en sistemas semiprotegidos o a la intemperie. En una hectárea pueden acomodarse hasta 35.000 troncos inoculados. En la pampa húmeda prevalece la producción sobre sustrato a base de cáscara de girasol. Esto es muy importante porque es un residuo de las industrias aceiteras, o también pueden producirse a partir de paja de trigo o algún otro residuo lignocelulósico, y esto es mucho más económico según la región para conseguir estos materiales. El shiitake también se puede encontrar en los supermercados y algunos negocios, pero su uso no se ha extendido, es utilizado principalmente en la cocina gourmet, y sobre todo por aquellas personas que conocen y aprovechan sus propiedades medicinales. En China, desde hace 7 siglos que es consumido por sus propiedades, y en otros países de Oriente, como Japón y Corea. En Argentina, entre gírgolas, shiitakes y champiñones, se producen 4.000 toneladas anuales,
aunque el champiñón sigue concentrando el 80% de la producción. ¿Qué debe contemplar la producción para cultivar hongos? Un espacio cubierto entre 100 y 400 metros cuadrados, 50 toneladas de madera o 20 toneladas de paja de trigo según el sustrato elegido, 10 kilos de micelios, o sea, las semillas, un autoclave, aparato que sirve para esterilizar por vapor, una sala de pasteurización, una cámara de frío si la venta del producto va a ser fresco, o un horno deshidratador si queremos realizar la venta del producto seco. Esto es muy importante para la producción agrícola porque muchos productores pueden mejorar su economía al agregar este tipo de cultivos. La gírgola suele ser el cultivo ideal para empezar a probar con estas producciones. La estimación es que por un camión de cáscaras de girasol, que aproximadamente tiene 7 toneladas, se producen unos 3.500 kilos de hongos en 10 meses, trabajando solamente un productor. Y por su venta en bruto, según lo que ha salido en el diario La Nación en el año 2018, y lo relatado por el doctor Pablo Postemsky de Cersos CONICET de Bahía Blanca, se obtiene alrededor, en el año 2018, de 1 millón de pesos. En la región andino-patagónica también existen dos tipos de hongos con grandes virtudes para la mesa. La morchela o morilla o colmenilla, o también llamada hongo del ciprés, y el suilius, o también llamado hongo del pino. Son hongos que tienen un alto valor comercial. Las morillas fructifican y son recolectadas en primavera, desde octubre a noviembre, y crecen en los bosques de ciprés, pero también en los bosques que hay en esta zona de ñire, de coihue, de lenga y de roble pellín. El Suilius luteus, conocido también como boletus, fructifica en otoño, desde marzo a mayo, en las plantaciones de pino, pero nunca en las plantaciones de bosque nativo. Los recolectores en la zona cordillerana de Chubut generalmente son familias de bajos recursos. Muchas veces estas recolecciones las realizan los niños o las mujeres y constituyen una fuente de ingreso adicional a su economía. Investigaciones que se han realizado en Chile y en Estados Unidos plantean el valor económico que tienen este tipo de productos que muchas veces pueden superar a la producción forestal. También en nuestro país empezaron en agosto de 2014 a producirse las trufas. Este diamante negro, como se lo conoce, apareció, o sea, fue producido en las truferas de Lobería y pocas semanas después en Chillán, en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Las trufas son hongos que crecen en asociación con las raíces de diferentes árboles, que son específicos, por ejemplo, los robles o los encinos. Se desarrollan siempre bajo el suelo, a unos 10 a 15 centímetros de profundidad, y la producción de la trufera comienza usualmente entre el quinto y el séptimo año, y luego el árbol puede mantener una vida productiva y constante entre 30 y 40 años. Para su cosecha se utilizan perros que son especialmente entrenados y, bueno, por el olor característico van a recolectar las trufas, van a señalar dónde se encuentran las trufas. Las trufas en el hemisferio sur están maduras en la época de junio a agosto, que es la época en que se cosecha. Una trufera con un manejo adecuado debería producir en promedio unos 40 kilos de trufas negras por hectárea por año. Y el precio del kilo ronda los $2.000. Y una trufera puede dar entre 20 a 80 kilos. Se pueden conservar 2 semanas en heladera
y casi 10 meses congeladas. Pero además tenemos el valor agregado de todos los productos que se pueden realizar a partir de las trufas, o agregándolo a salsas, a mantecas, saborizando aceites, terrinas o el famoso foie gras. Los principales centros de producción y consumo de hongos del país se hallan en las provincias de Buenos Aires, en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Pero ¿qué pasa? El consumo frecuente de hongos no está afianzado en la gastronomía nacional. El consumo se concentra principalmente, como dijimos antes, en el champiñón, seguido en segundo lugar por los hongos de pino seco, que generalmente se agregan a los tucos, ¿no? Para salsas, guisos, y poco a poco crece la demanda de gírgolas y shiitake. Mientras que las gírgolas y los shiitakes se cultivan a pequeña escala, en emprendimientos familiares o en cooperativas, los champiñones se cultivan en empresas grandes. Bueno, en cuanto al consumo, según el año, no nos caracterizamos en Argentina por las estadísticas, pero se habla que en un trabajo de Gustavo Rodríguez, de la Universidad del Comahue del 2007, que el consumo nacional de hongos por cápita es de aproximadamente 100 gramos por habitante, mientras que en Alemania es de 4 kilos por habitante. Y otro trabajo de la periodista María Aguirre, en el año 2017, habla que apenas alcanzamos unos 30 gramos anuales por persona de hongos, mientras que en Europa y Asia el promedio de consumo de hongos puede ir desde los 3 a los 9 kilos por persona. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las propiedades nutricionales. Primero de todo tenemos que señalar que los hongos se destacan por su alto nivel de agua o humedad, lo cual puede representar entre un 80 y un 90% de su peso. Por lo tanto, tienen un bajo valor energético. Según USDA, por cada 100 gramos de champiñones aportan solamente 22 kilocalorías. Pero sabemos que lo importante por ahí no es cuanto al valor energético, sino cuáles son los nutrientes y las sustancias bioactivas que tienen estos alimentos. Se destaca su contenido en proteínas, que es superior a cualquier hortaliza, y aumenta su contenido proteico, especialmente en su forma seca. En cuanto al perfil de aminoácidos, es deficiente en metionina, pero tiene, por ejemplo, lisina y mucho glutámico. La cantidad de proteínas en las diferentes especies de hongos puede variar mucho, desde el 10 hasta el 80% en la materia seca. Por ejemplo, se puede encontrar de 200 a 250 gramos de proteínas por kilo de materia seca de champiñones. El contenido en grasa es muy bajo, menos del 5% en peso seco, no tienen colesterol, destacándose en el perfil de ácidos grasos los insaturados, sobre todo el linoleico. Los hidratos de carbono suelen ser el nutriente más abundante, constituyen aproximadamente la mitad de la materia seca, encontrándose los niveles más altos en el shiitake. Es muy importante la proporción de fibra dietética que aportan, aproximadamente 6,7 gramos por cada 100 gramos de hongo seco. También dentro de los carbohidratos se destacan los polioles y los glucanos, que ahora nos vamos a referir en la próxima diapositiva. Entre los polioles se encuentra el manitol, la trealosa, que también tiene un beneficio industrial porque es utilizado como edulcorante. También tienen quitina, que es un polisacárido no digerible en humanos, y dentro de los beta-glucanos se ha hecho mucho hincapié y se ha estudiado el lentinano del shiitake, debido a sus efectos positivos en la salud. ¿Y qué son los beta-glucanos?
Los betaglucanos son homopolisacáridos de glucosa de elevado peso molecular, que aparte de estar presente en los hongos, se encuentran en cereales como la avena y la cebada. Los betaglucanos de las levaduras y de los hongos están compuestos de cadenas de glucosa unidos por enlaces beta, 1,3, y cadenas laterales unidas por enlaces beta, 1,6. Y sabemos que los enlaces beta no tenemos enzimas para degradarlos. Difieren en la longitud de sus cadenas, siendo más largas en las levaduras. Es muy importante la utilización como prebióticos, más en la actualidad, cuando ya se conocen los beneficios de este nuevo órgano que es la microbiota, y todo cómo ayuda a mantener la inmunidad. Prevendría la promoción y progresión también de ciertos tipos de cáncer, actuando siempre en forma sinérgica junto con los anticuerpos monoclonales y la quimioterapia. Esto está siendo muy utilizado, sobre todo en Japón. Tanto la Agencia Europea como la de Estados Unidos de Seguridad Alimentaria indican que el consumo de betaglucanos de levaduras son seguros, y esto permitió incluirlos en una variedad de alimentos y bebidas destinados a la población. Se han incorporado concentraciones aproximadas de 200 miligramos por porción y también en suplementos alimenticios. Pero tanto la FDA como EFSA han rechazado la solicitud de alegaciones de salud que las empresas querían en relación a la respuesta inmune y en relación a la protección frente a patógenos del tracto respiratorio superior. ¿Y por qué? Porque ha alegado que es bajo el número de ensayos en humanos todavía, y que hay insuficiencia de evidencia científica en los estudios in vitro y en animales por el momento. Sí hay alegación de salud que está permitida en cuanto al consumo de betaglucanos y la reducción del colesterol en sangre y las cardiopatías coronarias. Y esto es muy importante porque sabemos que en nuestro país la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. El grupo especial de EFSA tomó en cuenta un metaanálisis que investigaba los efectos de los betaglucanos en dosis de al menos 3 gramos por día. Y esto mostró una disminución en la concentración de colesterol total y de colesterol LDL, tanto en sujetos normo como hipercolesterolémicos. Los alimentos, por lo tanto, deben proporcionar al menos 3 gramos por día de betaglucanos, y el total de 3 gramos se puede consumir en una o más porciones a lo largo del día. Si bien estos estudios y estas alegaciones son hechas con cereales, el alto contenido de betaglucanos en hongos es alentador para incorporarlo en una dieta saludable y variada. En cuanto a otros micronutrientes, se observa que los hongos tienen un alto contenido en potasio y en fósforo, semejante e incluso superior al de las plantas en algunos casos. Es también resaltable la baja cantidad de sodio encontrada en estos alimentos, por eso en las dietas para pacientes hipertensos es muy importante su ingesta. También se ha observado que algunas especies, sobre todo el Boletus edulis, se destaca por tener grandes cantidades de selenio, y sabemos que el selenio es un nutriente importante como antioxidante y también en el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Otros minerales, que esto puede ser muy variable según la especie de hongo, son el magnesio, el zinc y el cobre, porque también está de acuerdo al suelo donde crece, a cuál es el sustrato con el que se alimenta el hongo, para determinar la cantidad. Las vitaminas, bueno, tenemos la del grupo B, pero el tema es que las vitaminas del grupo B son hidrosolubles,
entonces al cocinar se van a perder. La vitamina C es termolábil y tenemos que cocinar los hongos. Y bueno, la vitamina D, tan importante en estos momentos, hay tantos estudios relacionando a la vitamina D, no tan solo como con el tema del calcio y el fósforo, sino en relación a la inmunidad. La vitamina D también va a modificarse de acuerdo a cómo es el cultivo, y se ha visto, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, que las poblaciones donde los niveles de vitamina D eran aceptables no enfermaban en relación a aquellos grupos donde tenían bajos niveles de vitamina D. Los hongos con mayores concentraciones de vitamina D, esto lo va a hablar en profundidad en la próxima charla el doctor Videgain, sobre qué pasa con la post cosecha de los hongos y la cantidad de vitamina D. En el shiitake podemos encontrar de 0,4 a 0,7 microgramos, y en el maitake de 5,2 hasta 28,1 microgramos cada 100 gramos de hongos. Dentro de las sustancias antioxidantes presentes en los hongos, se han encontrado compuestos fenólicos, en algunos casos los mayoritarios son los flavonoides. También hay estudios en relación a los carotenoides, que conocemos que son antioxidantes. En la Universidad, por ejemplo, de Sevilla, han descubierto las bases moleculares para producir neurosporazantina, que es un carotenoide anaranjado presente en algunos hongos con estas importantes propiedades antioxidantes. También tenemos los beneficios ambientales de los hongos. Y en épocas de economía circular, de valorizar todo lo que sean los desechos, los residuos, esta es una de las formas más eficientes de convertir los desechos vegetales en alimento. Pero aparte, los residuos que deja la cosecha fungi pueden ser reutilizados para producir biogás, papel, cartón. También hay investigaciones en cuanto a ladrillos. Se habla de estudios que está realizando la NASA para construir en la Luna o en Marte a partir del micelio de hongos. También en la industria textil, en la industria de embalajes, cuando la sociedad no quiere más el tema por la contaminación, ¿no?, de los plásticos, como sustrato para lombrices, para el control biológico de plagas, utilizarlo como compost para los suelos o complemento en las dietas del ganado porcino, vacuno y equino. También en momentos donde se habla mucho de la huella hídrica, el cultivo de hongos optimiza el uso del agua. Por ejemplo, para producir 1 kilo de hongos del género Pleurotus se requieren 28 litros de agua, mientras que, por ejemplo, para obtener 1 kilo de papas vamos a necesitar 500 litros de agua. También en el 2017 hay un trabajo de científicos de China y Pakistán, donde han investigado la descomposición del plástico, o sea, del poliuretano, en pocas semanas, mientras que el plástico sabemos que inunda nuestros mares, tarda miles de años en descomponerse. En cuanto a la industria alimentaria, los hongos tenemos sus beneficios como los aspectos perjudiciales. Las levaduras, la más conocida es la Saccharomyces cerevisiae, utilizada en la fermentación del pan, de los vinos, de las cervezas, del sake, en la producción de alcoholes industriales. También otra levadura, la
Cloiberomyces marxianus, fermenta la lactosa y se utiliza para producir alcohol a partir del suero de la leche. La levadura Candida utilis se va a cultivar para obtener proteínas unicelulares, para incorporarla a alimentos que pueden estar destinados al consumo humano, como a los piensos para los animales. La Pichia anómala es una levadura que se utiliza para combatir el moho de Aspergillus flavus, y sabemos todo lo que produce, ¿no? La contaminación por las micotoxinas en alimentos como las nueces, las aflatoxinas en el maíz. Después tenemos también una levadura como es la Brettanomyces, que interviene en la fermentación de la cerveza belga, tipo Lambic, en las cervezas inglesas y en los vinos franceses. Y dentro de los mohos, por ahí recordamos los mohos que aparecen cuando en la descomposición, por ejemplo, del pan, pero también, aparte de alterar muchos alimentos, se pueden fabricar otros, por ejemplo, el mucor rouxi, que se utiliza para la sacarificación del almidón, para la maduración de quesos, para la fabricación de muchos alimentos orientales, como pueden ser el tempeh, el miso, el aspergillus, que somos muy abundantes, que también algunos intervienen en alteraciones, en todas estas desventajas, y otros son muy útiles para preparar alimentos. El penicillium, moho tan conocido, porque a partir de él se va a desarrollar Fleming desarrolla el primer antibiótico, que en algunas especies produce podredumbre, y en otras se utiliza para la maduración de los quesos. Y otros mohos, como el Geotrichum candidum, que es utilizado en quesos como el camembert, y otros quesos de corteza que enmohecida. También en los últimos años se está estudiando la adición de hongos en las formulaciones cárnicas. ¿Por qué? Debido a este sabor umami, no afecta en gran medida el aspecto sensorial, favorece la inhibición de la oxidación lipídica por la presencia de los compuestos fenólicos y reduce el crecimiento microbiológico. Ya se han hecho muchas pruebas en hamburguesas, y han resultado exitosas. También se han utilizado los hongos para disminuir la sal, sin pérdida del sabor característico del producto. Hay algunos productos que ya han sido patentados en Francia, en Israel, donde se incorporan hongos para que el contenido de sal sea menor. Y también es importante porque se podría disminuir el contenido de nitritos en los productos cárnicos. Conclusiones. Bueno, es fundamental la educación e investigación en estos temas, trabajando en equipos interdisciplinarios, y valorar la importancia gastronómica que tienen los hongos. Son ricos, los podemos comer grillados, rellenos, en salsas. Siempre es conveniente consumirlo, por más que muchos recomiendan consumirlos crudos, hasta los champiñones, es conveniente, según la literatura, cocinarlos, por los perjuicios que pueden ocasionar. También es importante desde el punto de vista nutricional, para una dieta variada. Hablamos que una porción, que aproximadamente se habla que 85 gramos de champiñones se consideraría una porción, y en nuestras guías alimentarias hablamos de 5 porciones por día de frutas y de verduras. Entonces una porción sería equivalente, que serían 3 champiñones, o por ejemplo un portobello, para dar variedad a nuestra alimentación. Y como siempre le digo a mis alumnos, quizás tengan sustancias que por ahí todavía no se conocen, más en el caso de los hongos, donde
falta tanto por investigar. Estuvimos hablando de los beneficios ambientales que pueden ir desde el reciclaje de todos estos compuestos que son tirados, desechados, y utilizados, por ejemplo, en la industria textil, para la elaboración de cueros, en embalajes, en la industria de alimentos, hablamos, bueno, desde en esta época que todos están elaborando masas madres y utilizando tanto las levaduras. Y en el tema de los fármacos, bueno, los hongos medicinales, lo va a hablar en la próxima charla el doctor Videgain, pero sobre todo el hongo reishi y otros fármacos que se obtienen a partir de los hongos, como dijimos antes, antibióticos, también algunas estatinas se obtienen a partir de hongos, y tantos otros fármacos que están patentados en China y en Japón. Y nos brinda oportunidades económicas en esta época de economías circulares, donde puede haber microemprendimientos, donde es importante diversificar, y bueno, los hongos nos brindan una oportunidad en estas épocas de crisis, y por eso es importante el trabajo mancomunado entre los distintos sectores. Bueno, muchas gracias. Les dejo la bibliografía. Esto, como dijo antes Anita, va a ser subido a la red de Fanus. Mi contacto es licenciadabooks@yahoo.com.ar, y bueno, les agradezco por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Realmente muy interesante tu exposición. Como bien dijiste, la próxima reunión Fanus Digital será el 31 de julio a las 15 horas y se tratará el tema ¿cómo afectan las condiciones de cultivo la composición bioactiva de los hongos? El caso del hongo reishi, Ganoderma lucidum. Y el disertante es el farmacéutico doctor Maximiliano Andrés Videgain, del Centro de Recursos Naturales Renovables de la zona semiárida de Bahía Blanca. Realmente le digo a todos, muchísimas gracias por participar de esta reunión, y si Dios quiere nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias.